vamos a hablar sobre la carga mental, sobre los cuidados del hogar y de la familia. ¿Y esto a qué se refiere? Y hay ejemplos que pueden ser muy sencillos para que las mujeres que nos están oyendo puedan decir, oh, es cierto, porque a veces ni siquiera nombre le damos. Uh-huh. Y es el hecho de que cuando estás en todas las cosas de familia, de casa, de hijos, cuando los hay, están a cargo de las mujeres. Y entonces parecería como si ponemos un ejemplo de una empresa que, digamos, el director o la directora general es la mujer, pero también la trabajadora. Entonces, tú tienes que estar pensando si el niño ya creció, ya hay que comprarle ropa, si ya le tocan las vacunas, si ya... ¿Pero por qué necesariamente así es? ¿Cómo? O sea, ¿por qué nada más la mujer piensa en eso? Pues justamente ese es el tema. No me lo hace pensar. Hay muchos estudios y muchas... No los comparto. Puedo no compartirlos, puedo no estar de acuerdo. Bueno, no sé cuántos estudios hayas hecho tú. No, bueno, es una estadística que no necesariamente es la realidad de todos, más bien. ¿Cómo en qué sentido? O sea, yo estoy al pendiente de todas las cosas en mi casa también, no necesito ser mujer o bueno, hombre. pero tú no eres el mundo. Exacto, por eso, fue lo que dije. A partir de tu realidad, tú dices, bueno, yo no he hecho ese tipo de cosas, pero en la generalidad, claro, los hombres a veces incluso te dicen, ¿y por qué no me dijiste que te ayudara? Como si ellos no fueran parte de la familia, como si ellos no vivieran en esa casa, como si no fueran sus hijos, y donde las mujeres tendríamos que estarle diciendo, oye, ayúdame o haz tal cosa. Y por eso decía yo que hay muchos ejemplos de cómo podemos identificar esta carga mental hacia las mujeres que además generan una situación compleja con las parejas. A las mujeres nos carga más y nos pesa más estar casadas, porque pareciera que entonces tenemos menos tiempo para nosotras, en donde gastamos más energía mental, que si viviéramos solas, porque cargamos a otro, ¿no? Porque tenemos que estar viendo, y sin hijos, o sea, ya con los hijos las cosas se complican un poco más. Y entonces de repente empezamos a tener, pareciera que la obligación de pensar en cosas que los hombres generalmente no piensan. El hombre llega y te regala flores, ¿no? Viven en la misma casa y te regalan flores. Y dices, oh, qué lindo. Uh-huh. Una es la que tiene que limpiarlas, ir por el jarrón, ponerles agua, y estar al pendiente de que si está fría, de que sé que ponerles aspirinas para que duren más tiempo y se vean lindas. Y entonces, eso que pareciera que no le cuesta nada a nadie, sí cuesta, porque ese es solamente un ejemplo de las miles de cosas a las que nos tenemos que hacer cargo. Y ponía yo otro ejemplo. Cuando te invitan a cenar, que dicen, hoy vamos a tener una cita de marido y marida y no vamos a llevar a los niños y solamente nosotros. ¿A dónde quieres ir? Y entonces tú tienes que pensar a dónde ir, hacer la reservación, ver cómo te vas a vestir, ver que la ropa de él esté lista, esté a tiempo, porque él no hace esas cosas, ¿no? O sea, pero cuando ya hay una vida en pareja, las cosas cambian y las cargas de responsabilidades internas de la casa están más sobre las mujeres. El 75% de estas actividades son básicamente para las mujeres y eso genera, o sea, la carga mental, si no está de acuerdo o repartida de manera equitativa, pues obviamente le va a generar a las mujeres mucho más cansancio, mucho más, se puede volver todo mucho más tedioso e incluso empiezas a enojarte porque identificas que hay una inequidad en las responsabilidades y a veces no te explicas por qué. Por supuesto que habemos feministas que hemos identificado eso, que estamos construyendo relaciones distintas con nuestras parejas. Son las menos de las familias o las menos de las mujeres y los hombres que estamos identificando este tipo de cosas. Al pasar de los tiempos, estamos mujeres que no son feministas, hombres que no comparten esto, podrían estarse sintiendo en una situación de este tipo y no saber cómo se llama y no saber por qué sucede. Cuando llegan los hijos, esto todavía se duplica, se agrava. Y entonces hay muchas, y esto, mira, hasta en TikTok pueden ver videos en donde le preguntan al papá el nombre completo de sus hijos, la fecha que nacieron, cómo se llaman sus mejores amigos, cuál es la maestra que les da clase de inglés, cuáles son las clases especiales que tienen después de las clases normales y no saben nada. ¿Por qué? Porque eso lo hacen las mamás. Muchos espacios socioeconómicos de desigualdad en donde no solamente el papá, la mamá empieza a trabajar a las 5 de la mañana y llega a las 10 de la noche. Hay
un periodo larguísimo para poder estar, donde tienes que estar trabajando y no puedes hacerte cargo de tus hijos. Y aún así, las mujeres son las que tienen la mayor carga, aun cuando tengan el mismo horario laboral. Y sí, por supuesto que las cosas están cambiando y sí, por supuesto que hay hombres que están haciendo mucho más reflexión relacionada con su paternidad, pero no necesariamente con sus responsabilidades en pareja, que no pueden ser hechas a un lado, sobre todo si siguen viviendo en la misma casa. Claro, puede haber papás que ya estén mucho más interesados e incluso estén en los chats de escolares, de las escuelas, sí, pero claro. la realidad es que cuando tú vas a las juntas escolares, ya sea de escuelas privadas o de escuelas públicas, la mayoría de las personas que están ahí son las mamás. La mayoría de las personas que piden permisos en los trabajos para llevar a los hijos al médico, para ir a los eventos escolares o para ir a las juntas de padres y madres de familia, son las mamás. Siguen siendo. Y esa termina siendo esta carga mental de la que poco se habla, pero que mucho genera en la salud de las mujeres. Y que poco le prestamos, no se habla, pero además porque no lo visualizamos así, ¿no? Es invisible y además no se paga. Exacto.